arrancar. Pues les voy a compartir la pantalla. Estamos grabando ahora y les voy a mostrar esto que va a ser la actividad 2. Para que, esto lo voy a subir, pero lo vamos a subir, pero por lo menos para que vean de qué se trata. Primera cuestión. A ver, las actividades no son obligatorias. Hasta ahora dijimos que no eran obligatorias. Algunas sí las voy a empezar a proponer obligatorias. Y las voy a elegir en particular pensando en la parte conceptual, en lo que es conceptual, y pensando en el diseño. A eso va a estar enfocado. Después, si uno estudia los circuitos o no los estudia, bueno, sepan que para poder sacar conclusiones y sepan que para poder diseñar tienen que conocer la teoría, no hay otra posibilidad. Y bueno, justamente, pero me voy a enfocar en eso, primero, en los aspectos conceptuales, y que ellos van a ser los obligatorios, y algunos de diseño. Esta va a ser la actividad 2. ¿Ustedes la están viendo? ¿La ven? Sí, Ale. Sí, Ale, se ve la actividad 2 Word. Bueno. Yo lo que no sé, ¿cuántos estamos conectados ahora? ¿Sabés, Noelia? Yo no tengo la visión de eso. 5 somos. ¿Cuánto? Sí, 5. ¿55? Ah, bueno, Sí. vamos para adelante. Vamos para adelante si es que puedo mover esto, ¿verdad? Sí, estamos bien. Esperen, a ver, no sé. Ahí estoy con el puntero. Bueno, estos son dos colectores como los que estudiaron con Noelia, solo que tienen otros valores de resistencia, me parece, o no lo sé. A ver. Bueno, ahí hay 4K3, y ustedes tenían 4K7, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien lo que digo? Y hay una resistencia de 2 MΩ4, me parece que son distintos. ¿Son distintos o son iguales? Sí, son distintos. La de hoy fue 1 MΩ8 y la RE 4K7. Bárbaro, Sí, bueno, son distintos. Así que de lo que se trata es de responder una serie de preguntas que me parece que son las que estaban haciendo ustedes. Entonces, primero hay 4 preguntas que yo espero que las respondan en el foro, por eso pone actividad 2-foro. Yo todavía no armé el foro, pero ya lo pensé, no lo implementé. Tiene que responder qué significa que estas monoetapas que están estudiando ahora con Noelia funcionan como separadores. ¿Está bien? Y tienen que explicarlo, utilizar su respuesta con circuitos y expresiones matemáticas. Es decir, ustedes definirán qué es un separador. Entiendo que definirán lo que es un separador a partir de pensar qué función tiene que cumplir el separador, es separar. Bueno. Y van a tener que justificar su respuesta con expresiones matemáticas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué digo que trabajen en un foro? Y porque sería interesante que a alguno se le ocurra algo y lo comparta. Igual ya lo dijimos todo, y yo en un momento también lo conté. Pero estaría bueno que uno lo comparta, bueno, yo pienso que es así, y el otro lo vaya mejorando, y el otro lo mejore, y el otro mejore, y en esa construcción saquemos una buena idea, que después yo tendré que intervenir y decir, bueno, miren, esto está muy bien, a mí me parece que habría que ajustar esto. Yo cada vez que diga que a mí me parece, es porque es así, pero lo digo así porque el conocimiento se construye, entonces siempre me queda un margen de duda chiquito, pero es así, en general, más o menos conozco de qué se trata esto. Así que bueno, ¿qué significa que es un separador? Después, algo que preguntaban hoy, ¿qué ventajas y desventajas nos ofrecen uno u otro circuito? Entonces dice, utilice los resultados obtenidos en el análisis realizado en clases previas para una mejor descripción de esta pregunta. Yo respecto a esta pregunta quiero hacer una crítica a la pregunta. ¿Qué hago yo? Está mal formulada en realidad. ¿Por qué digo está mal formulada? Porque no es que algo presenta ventajas o desventajas. Si algo presenta desventajas es porque lo estoy usando mal. Y si presenta ventajas es porque lo estoy usando bien. Entonces, yo lo pensaría cuál sería el mejor uso. Pero igual, de todas maneras, quiero que me digan, en realidad, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y cuando hablo de ventajas y desventajas, me refiero a qué trabajo hace mejor uno respecto del otro y qué trabajo hace mejor este respecto de este otro. O si quieren, cuál trabajo hace peor este respecto de este y qué trabajo hace peor este respecto de este. Pero como lo voy a usar en lo que hacen bien, entonces ya no habría problema. Es como
que yo diga, bueno, voy a ser un cocinero para que me arregle el auto. No, un cocinero ponerlo a cocinar. Para arreglar el auto poner un mecánico. Más o menos esa sería la cuestión. Yo podría preguntar si es mejor un mecánico o es mejor un cocinero, y créanme que esa comparación tiene tanto valor como intentar comparar uno y otro circuito. Son dos, aunque los dos son colector común, son dos, y los dos son separadores, son circuitos diferentes. Bueno, esa es la otra cosa que quería decir. Después pregunta acá qué configuración utilizaría a la entrada de un amplificador multietapa. Yo contamos un multietapa, donde aparecía un colector, un emisor que ganaba, que alguien lo dijo. Hubo acá uno que dijo, entonces, dice, bueno, lo que tendría, uno de ustedes, no me acuerdo quién fue, que decía, bueno, entonces este circuito, en realidad digo esto para que vean que no era que yo estaba durmiendo la siesta mientras daba la clase. Dijo, bueno, entonces este circuito tiene impedancia de entrada alta, algo así dijo, y transferencia 1, lo único que hace es eso, y en cambio el otro, el emisor común está para ganar, y bueno, le encontró un sentido a las etapas, me parece. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces acá pregunta, ¿qué configuración utilizaría en la entrada? Me refiero a que esté polarizado con una resistencia o esté polarizado con un divisor. Esa es la pregunta, y que justifiquen también su respuesta. Y ahí están esas consignas. En realidad van a ver que en el foro van a estar separadas por consigna. A irá por un lado, B irá por el otro, y C y D van juntas, porque me parece que la respuesta a esa tiene que ir las dos juntas. Bueno, la consigna 2 son laboriosas, y les cuento cuál es la intención. Y es más, miren, para ayudarles en la consigna 2, me voy a deschavar. Les voy a decir qué es lo que a mí me gustaría que descubra. El circuito que está dibujado más arriba tiene todos los valores. Y creo, si yo no recuerdo mal, voy a ir para arriba si me fijo, que está polarizado. El original está polarizado con 9 volts. ¿Ven? Acá hay 9 volts. Sin embargo, y todas las cuentitas están hechas para 9 volts. Les cuento cómo es la historia de este. Se hizo un diseño para que tuviéramos una determinada excursión de señal, que eso lo voy a contar hoy. Yo voy a aprovechar para contar una excursión de señal, que es la del... Estoy tomando nota para no olvidarme. La excursión de señal del emisor común, y lo que voy a hacer es aprovechar para contarles la excursión del colector común, que es igual a la del emisor común. ¿Está bien? Bueno, entonces decía, en la consigna 2 tienen que calcular todos estos valores, que los calcularon con Noelia. Fíjense que no aparece la resistencia de salida todavía, bueno, eso quedará para la semana que viene, que ahí sí le vamos a poner, vamos a ponerle las pilas a eso. Fíjense que tienen que hallar los puntos Q, como hicieron hoy, y a partir de eso hallar RI, RIA, AB y ABS. Y una vez que hicieron todas esas cuentitas, hallar las excursiones de señal. Acuérdense, acá lo marco, no sé si podré escribir acá, vamos a ver si me da la oportunidad. A ver, aprovechamos ya y probamos. Sí, claro que me da la oportunidad. Este era el diseño original, este circuito se diseñó para que funcione con 9 volts. Pero les cuento por qué les propuse después cambiar las tensiones a 6 volts y 3 volts. Porque una vez, en una práctica, un alumno que había hecho su circuito con 9 volts, cambió a 6 volts y después a 3 volts y le llamó la atención cierto resultado que decía, bueno, a ver, pero después de todo, esto podría servirme. No puedo contar más, porque si no estoy deschavando lo que espero que le llame la atención. Pero, ¿y entonces qué es lo? Pero bueno, después veremos, ustedes verán si hay algo que les llame la atención. La cuestión es que después de completar esta tabla, lo que les pido es que calculen esto, las máximas excursiones de señal, que esto lo voy a contar hoy, lo voy a contar para el emisor común, pero van a ver que es igual para el colector. Bueno, más no es BS máxima, es máxima. Bueno, digo, y también espero que, bueno, que esto lo lleve a algunas conclusiones. Bueno, ahora después vemos. Y después acá está contada una actividad de laboratorio, que vamos a hacer con el simulador, pero por lo menos vamos a empezar a hacer algo de laboratorio que será con simulador. Y entonces quiero que ustedes estén
el osciloscopio, e incluso que lo presente como un informe. Lo hace por grupos, así que ya vamos a armar los grupos y todo eso sí necesito que lo presente. Y algunas cosas más que ahora les voy a decir. Bueno, esta es la cuestión. Bueno, entonces digo, nosotros ya los tenemos resuelto. El colector común, que ustedes ya saben que es un separador. Bueno, confirmaremos que lo saben. Estudiamos el emisor común, y del emisor común estudiamos todas las configuraciones. Con el otro curso hicimos un diseño, pero que lo hicimos juntos. Estaría bueno que lo vean, pero vamos a hacer más diseños, así que los que no estuvieron no se hagan ningún problema, porque pero lo tienen disponible para mirarlo. Yo sí les recomendaría que miren el encadenado de video. Son 2 horas que dura todo el diseño, que lo hicimos entre los 25 o 30 que nos juntamos, no me acuerdo cuántos éramos. Y está bueno porque está todo contado, es como si hubieran estado en la clase y no hubieran hablado, digamos, pero está bueno porque están las pausas, están los tiempos, están todas las propuestas, lo que nos equivocamos, que volvimos para atrás, que volvimos adelante. Yo diría que lo vean. Así que si miran eso, yo diría que ya con eso tienen una buena idea también de cómo pueden arrancar un diseño. Y a nosotros nos faltaría estudiar otra configuración que se llama base común, y otra que se llama RE sin puentear, y otra que se llama RB sin puentear, y otra que se llama Bootstrap. Me parece un montón, pero créanme que ya están prácticamente todas estudiadas. Y una vez que tenemos esto estudiado, con una clase también van a ver que conocemos lo que es drenaje común, conocemos lo que es gate común, conocemos lo que es, por esto el que les contaba del parentesco. Así que, digo, ya estamos en condiciones de hacer algunos ajustecitos más, y estaría bueno que de las 7 clases que nos quedan, usemos 2 para hacer algunos ajustes, para ir avanzando, completando alguna cuestión teórica, echar con algún diseño, o con ideas de cómo arrancar un determinado diseño, y en las últimas 5, que haya más contenido de diseño que de teoría. Esto es lo que intento, o lo que intentamos hacer, y lo que me parece que tendría que ser. Bueno, este trabajo va a estar publicado, supongo que mañana o pasado, y los foros armados. Si cuando termino, estoy medio cansado, la verdad que, pero si lo puedo hacer ahora, también lo voy a subir ahora. Así que esto va a estar disponible. Y después también lo que voy a subir, que si hay más tiempo para hacerlo, incluso podría llegar a irse después de las vacaciones, pero quiero que ya lo tengan, que le había dicho del diodo Zener. Ese también lo voy a subir para que lo hagan. ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a hacer un regulador? Que eso en realidad lo vamos a volver a retomar cuando tuvimos fuente de alimentación, que lo intento dar este año, ya que no creo que perdamos clases, pero bueno, vamos a ver si podemos hacerlo o no. Entonces, bueno, yo sí quiero tomar 2 cosas. Hubo una cosa que dijeron ustedes ¿cómo se llama? En el encuentro ahora que tuvieron ahí en la clase con Noelia. Permítanme que voy a abrir algo. Voy a hacer un archivo, ¿no? Un documento nuevo. Y una cosa que me llamó la atención que dijo alguno de ustedes es que cualquiera de los 2 circuitos que estaban usando, que tenía, ¿cómo se llama? Que tenía una sola resistencia polarización, y que tenía el divisor, decían que la RI valía lo mismo. Es más, uno incluso hasta dijo, vale lo mismo, como diciendo, dejate de jorobar. No sé quién dijo algo, dijo, dejate de jorobar, porque yo les digo lo que me imaginé, por ahí me equivoco, yo tengo mucha imaginación. Como en algún momento también alguien dijo, las corrientes no son iguales, yo eso lo escuché, dijeron, oh, no son exactamente iguales, dijeron las corrientes. Entonces, a ver, anoto algunas formulitas. Ustedes saben que la RI es HIE, corríjame si me equivoco, más HFE. Sí, escucho. Está viendo el trabajo práctico todavía, no sé si está escribiendo en una página en blanco. Gracias por la indicación. Entonces lo que tengo que hacer es volver para atrás, parar de compartir y buscar esto, ¿no? Vamos a ver, stop share, share screen. Muchas gracias, Hubiera sido muy triste explicarle todo. Ahí sí lo ven. Sí, ahora sí. Bueno, ustedes habían dicho que la resistencia de entrada del colector era esto, HIE más HF por RD.
Y además dijeron, bueno, saben esto, que este HIE es HFE dividido GM. Uy. Y además saben que, porque, bueno, déjenme cambiar acá HIE por la minúscula. Y también saben que GM lo pueden calcular como 40. Acá pongo esto como unidad, para acordarme que 1 dividido volt. ¿Se entiende, no? Cuando perdón. 1 dividido volt por ICQ. Ustedes saben que es esta, la GM. Entonces uno podría decir, bueno, mira, si esta IC es diferente, o para un circuito y para otro son distintas, supongamos que fueran muy distintas, que no son muy distintas, pero supónganse que fueran muy distintas. Uno diría, bueno, GM es distinto, el HIE va a ser diferente, porque aunque tengan el mismo HFE, como las GM son distintas, el HIE es distinto, si el HIE es distinto, entonces la RI va a tener un valor diferente. Entonces, no sé por qué habrá pasado, pero uno estaba preocupado porque parece que le dio un número distinto. Pero uno en definitiva dice, pero mira, en definitiva vale 1,93 megohm. Corríjanme si me equivoco o no. Valía 1,93, ¿no? Sí, De los dos circuitos. sí, sí. Sí. Más allá que las corrientes eran diferentes. Miren, una de las cosas que tienen que empezar a hacer ustedes ahora es No, profe, ponderar... eran las dos iguales. ¿Cómo? Eran las dos corrientes iguales. El Yo punto en un Q era el momento, mismo para los dos. yo en un momento que escuché que eran diferentes. Un cachito distinta. Por ejemplo, que una daba 0,9 y la otra daba 1. ¿No es así? No, las corrientes eran las mismas. Y hago una pregunta. Dice, las corrientes son distintas. ¿Se modifica el valor de RI? No, ¿Por qué no? Sí, porque se modifica el valor de... Esperemos que diga uno no. El que dijo no, ¿por qué dijo que no? porque depende solo de HIE, ¿o no? Y el HIE depende de la corriente. Si Sí, cambia la corriente, cambia el HIE. HIE depende de GM y GM depende de ICQ. Si cambia ICQ, cambia HIE. ¿Y cambia el RI entonces? Sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y contéstenme honestamente. Supónganse que ustedes vienen un día y me dicen, son Maradona y quieren firmar no, son jugadores de fútbol profesionales y quieren firmar un contrato por 40 millones de dólares. Veo que estos manejan plata rolete. Ahora parece que ganan menos, ¿no? Por todo el lío que hay. Y yo en vez de ofrecerles 40 millones de dólares, digo, bueno, no te voy a dar 40 millones de dólares, te voy a dar 39.990.000. ¿Aceptan o no? Yo creo que sí. ¿Por qué digo? Esto es lo que tiene que empezar a ponderar. ¿Cuánto vale esta RI? 1,93 megohm. ¿Cuánto vale el HIE? ¿15K valía? ¿Quién está poniendo el resto de resistencia que hace que esto valga 1,93 megohm? Este término que está acá. Entonces uno lo que puede decir, cuando tiene esta expresión que está acá, que entonces, y ahora van a ver por qué les digo esto, el HIE, uno se da cuenta rápidamente que el HIE es menor que HFE por RD. Y entonces uno dice, bueno, entonces si esto, y es mucho menor que RD. Es más, el HIE no tiene ningún peso a la hora de ponderar el valor de RI. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo termina siendo esto? Y esto termina siendo que yo puedo decir que la RI es aproximadamente, bueno, no puedo escribir aproximadamente porque no sé dónde está, pero la puedo aproximar a esto, HFE por RD. Bueno, otra de las cosas que tienen que empezar a buscar ahora, ya que empezamos a hallar puntos Q, sabemos por qué polarizamos el transistor, entendemos que los parámetros dinámicos dependen del punto Q, sabemos calcular transferencias, sabemos calcular resistencia de entrada, ahora vamos a ver excursiones de señal. Ahora que sabemos hacer muchas cosas, tenemos que pasar de esta instancia a otra instancia donde vamos a empezar a buscar en los circuitos las ecuaciones de diseño. ¿Qué son las ecuaciones de diseño? Las ecuaciones de diseño son
ecuaciones donde lo que puedo tirar lo saco, con la intención de quedarme con expresiones más sencillas, que sean más manejables y que me permitan hacer cálculos que van a ser muy próximos a los que voy a tener en la realidad. Cuando hago la verificación uso expresiones completas, pero para diseñar tengo que hacerlo con las expresiones de diseño. Por ejemplo, la que está puesta en amarillo puede ser, o es, mejor dicho, es una ecuación de diseño. ¿Se entiende lo que digo? Ecuaciones en donde yo puedo sacar un término, o esto lo puedo despreciar, o esto lo puedo alterar, son ecuaciones de diseño. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen a mí que la RO es despreciable y se van a quedar con RE en paralelo con RL, que no sé si se lo respondieron eso, no L al final ellos, porque decías que estaba mal la RD, o algo así, bueno, no importa. Si van a tirar la RO, en realidad no es que la están tirando. Ustedes dicen, bueno, si voy a diseñar, saquemos la RO, porque probablemente en el circuito final yo pueda no considerarla, y diseño con RD, con RE y con RL. Y en la verificación sí, tendré en cuenta absolutamente todo, pero hasta tanto, mientras estoy haciendo diseño, yo lo que tengo que hacer es buscar las expresiones de diseño. ¿Se entiende lo que digo? Las expresiones de verificación y las de diseño no coinciden, algunas sí coincidirán, pero otras no. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Sí, sí. Bueno, y primera regla. Segunda regla, vamos a ver, error. No hay reglas en el diseño, pero sí les voy a decir algunas cosas. Yo no sé cuáles son las ecuaciones de diseño, las tenemos que buscar. Entre todos este año iremos encontrando esta, otra, y después ustedes irán buscando sus ecuaciones de diseño. La otra cuestión que es importante plantear es que ustedes cuando usan cuando plantean sus ecuaciones y van a diseñar, y a lo mejor en una ecuación hay varias incógnitas. Lo que no deben hacer jamás, por lo menos en esta materia, o mejor dicho, mientras las circunstancias no lo requieran, nunca deben transformar un problema de electrónica en un problema matemático. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre las expresiones que uso tienen que ser claras. Yo tengo que saber la expresión, qué es lo que representa. Por ejemplo, me voy a decir, ¿ves este cachito de la transferencia? Bueno, esto representa la ganancia de un emisor común. Y este que aparece multiplicando a continuación, claro, es la del drenaje común. Es decir, tengo que poder identificar quién es quién. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes transforman un problema electrónico en un problema matemático, pueden obtener cualquier resultado es válido. Puede pasar cualquier cosa. A ver, no puede pasar cualquier cosa. Ustedes plantean un sistema de ecuaciones y van a encontrar el resultado. Digo, pero van a perder un montón de tiempo, e incluso si yo creo que pueden llegar a plantear alguna situación que nos resulte inviable. Entonces digo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Primero, encontrar las ecuaciones de diseño. Y una vez que encontró las ecuaciones de diseño y empieza a trabajar, mirar la ecuación que tiene enfrente, y si hay valores, por ejemplo, el de BBE, yo podría poner la expresión de cálculo de BBE, qué sé yo. BT por el logaritmo natural de IC sobre IS. No importa, después veremos, no sé si lo sabemos o no, esto todavía no me parece. Pero no voy a poner eso. Ponese los 7 volts si está trabajando en continuo y dejate de jorobar. ¿Me explico? Que sí, estamos haciendo una aproximación. Y uno puede decir, pero yo no sé si no es 0,65. Y sí, tenés razón. Pero mira, 0,7 o 0,65, la cuentita me da lo mismo. A lo mejor lo vemos más. Poné 0,7. ¿Me explico lo que quiero decir? Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer. ¿Está? Bueno. Entonces la segunda cuestión es trabajar con las expresiones, pero también nosotros trabajamos con algunas expresiones o con algunos valores que ya tenemos en la cabeza. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es muy importante que ustedes hagan un registro de su actividad. No hagan los problemas y el problema sirvió para decir da 24, da 15 y aprendí este procedimiento. Tendría que servir para algo más. Tendría que servir a mí para tomar decisiones respecto a otros circuitos que todavía no estoy trabajando. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, ustedes lo que tienen que intentar hacer en los problemas, hacer un registro de los resultados que están obteniendo, porque eso los va a ayudar al momento de diseñar. Entonces,
Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y el problema que tiene me parece a mí el diseño en general, es que no es que ustedes únicamente tienen que analizar un circuito, decir, bueno, el circuito funciona así, o sea, entonces miro y explico, digo, este es un separador, este es esto, esto es lo otro, ¿no? Además los obliga a ustedes a reflexionar sobre su propia actividad. ¿Qué están haciendo ustedes como diseñadores? Es re compleja la actividad. El diseño es recontra complejo. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué me obliga? Tengo que conocer la teoría. Tengo que ser capaz de analizar el circuito. Tengo que ser capaz de interpretar circuitos que a lo mejor no vi, ¿no? A eso me refiero cuando digo análisis. Y además, tengo que reflexionar sobre mi propia actividad como diseñador. Entonces, y además tengo que hacer un registro de los resultados que voy obteniendo. Tienen que documentarse. Es como hace cualquier ingeniero que trabaja, que se documenta de lo que hizo. Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo. No vean cada circuito que resuelven como un ejercicio para prepararme para el parcial. O como decir, bueno, para calcular el punto Q. No, véanlo como un trabajo. Ustedes están diseñando circuitos, van a tener que trabajar muchas veces con circuitos como ese parecido, y váyanse informando además una idea de magnitudes, de decisiones. Traten de alguna manera, de empezar a armarse una base de datos que sea propia de ustedes. Bueno, eso por un lado. Después sí quiero decir algo y después vamos a trabajar en lo que me interesa hoy. Un descargo quiero hacer, con algo con lo que yo a ver, lo cuento, le digo, porque cuanto más lo pienso, menos lo entiendo. Ustedes hay cosas que la van a tener que saber, te van a tener que acordar. Por ejemplo, la característica de transferencia del MOS, la característica de transferencia del JFET, la tienen que conocer. Yo no les voy a dar la característica de transferencia. O la de un transistor bipolar, o las curvas de salida, todo eso sí lo tienen que conocer. Sí, yo lo que sí digo que sí tienen que conocer las curvas de salida y la característica de transferencia que forma tiene. Después ya la fórmula, eso yo medio lo cuestiono, pero se exige que lo sepan. Así que yo como soy voy con el rebaño, lo voy a exigir. Pero le voy a decir porque me parece a mí, en cierta manera, alguna que por ahí no tiene mucho sentido. Esto si queda grabado me matan, está quedando grabado, pero bueno. Ahora, qué sé yo, no sé, si ustedes no saben la ecuación característica del MOS, a ver, por lo menos todos los que están acá se están conectando. Imagino que deben tener celular, porque están en un grupo donde hay celular. Lo escriben en el celular y ya me dice cuál es la expresión de cálculo. Entonces yo la verdad que algunas formulitas de memoria, la verdad que mucho no me interesa. Si me dijeran que están trabajando en el diseño de dispositivos y tienen que conocer en profundidad dónde vino qué significa este parámetro, qué significa lo otro, bueno, a lo mejor digo, bueno, sí, esta persona necesita tener conocimientos con más profundidad, pero realmente que no se acuerden la expresión de cálculo, que no se acuerden las características de transferencia, la expresión matemática, me refiero, de un MOS y qué sé yo, no sé si es tan crítico. No lo sé. Como no lo sé, lo sigo pidiendo. Pero la verdad que no lo sé y creo que, bueno, quería decirles eso, porque a lo mejor les va a parecer una pavada que lo pidamos. Una cosa distinta si lo está haciendo un dispositivo, ¿no? Porque justamente están pidiendo que lleguen a eso. Pero, bueno, pero digo, eso lo tienen que conocer también. Entonces, otra cosa, al momento de estudiar, tengan en cuenta, tienen que ser capaces de buscar las características de salida del dispositivo, explicar por qué son como son, las características de transferencia, todo eso lo tienen que conocer. Bueno, dicho esto, vamos a cambiar de rubro. Yo estaba buscando, ¿saben que no me acuerdo cómo lo grabé el documento que hicimos en la clase pasada? Porque lo quería usar ese. Espérenme un segundito a ver si lo encuentro. Un segundo. Y si no, les digo lo que quería hacer. ¿Alguien se acuerda cómo... ¿Alguien hizo la verificación del diseño a todo esto? ¿Alguno de los que participaron de esa clase? ¿Alguien hizo la verificación? No. Diseño 1, por los y las estudiantes. Ah, acá está. Esperen que...
Voy a dejar compartir la pantalla un segundo y les voy a mostrar el diseño. ¿Mm? Esperen un cachitito. ¿Lo ven el diseño ahora? Y Ale, se ve. Sí, Bueno, se ve miren, ahora. bueno, miren, la verdad que es un buen diseño. La verdad quedó bastante, no, quedó bastante bien, no, quedó bien. Fue hecho todo por los alumnos, quedó planteado un segundo diseño. Pero en vez de hacer el segundo diseño, yo voy a proponer, si quieren, otro diseño. Aunque vamos a poner otro diseño. Vamos a dejar planteado el problema nada más. Y después vamos a hablar de excursiones de señal. Les cuento de qué se trató el diseño de la semana pasada, rápidamente. Esto que ven así cortito, nos llevó 2 horas. Miren que fueron unas cuantas decisiones que tomamos. Esto que parece, claro, visto así, es nada. Fue bastante trabajo. E imagínense que si ustedes... Aparte, miren, para que tengan una idea, este fue un primer diseño que hicimos todos juntos. Nos llevó unas buenas 2 horas, pónganle. Vamos a pensar, no me gusta hablar de parcial, pero hablemos del parcial. Imagínense que uno viene al parcial sin estar muy entrenado con el tema de el análisis del circuito, expresiones de cálculo, tomar algunas decisiones de que me conviene tal o cual etapa. Imagínense que si no pueden resolver eso, o la mitad del tiempo del examen lo consumieron en tratar de definir cuál es la etapa, por ejemplo, digo, necesito una etapa que gane 1, y arrancan por un emisor común, y están 30 minutos trabajando para darse cuenta que no es un emisor común, y ahí dicen, ah, no, en un colector, ya se comieron la mitad del examen, más o menos. Entonces digo, traten de que el problema que tengan que resolver al momento de hacer el examen sea el diseño, y no tratar de ver si soy capaz de resolver esta configuración. Que mi problema no sea, che, ¿seré capaz de hallar la ganancia de atención? Eso no tiene que pasar. Bueno, les cuento qué es lo que hicimos rápidamente. Así lo ven. Conocemos el excitador, que tiene una tensión máxima de 15 milivolt. La amplitud máxima de la señal a la entrada va a llegar a 15 milivolt. Tiene una resistencia que es propia de ese excitador. Un transductor, un micrófono, cualquier dispositivo electrónico siempre tiene una resistencia de salida, y esa RS representa la resistencia de salida. La BS representa, por ejemplo, una medición. Estamos midiendo un flujo de cualquier cosa. Una temperatura, un caudal, una velocidad, una aceleración, lo que sea. Y habíamos propuesto que la carga eran 10K, esta es la entrada, no sé, sería la entrada del dispositivo que va a procesar esa señal. Después. Y necesitamos que la ganancia valiera entre 80 más menos 10%. Bueno, la cuestión es que hicimos el diseño y la RL sobre 10K. La cuestión es que hicimos el diseño, hicimos todo el diseño, bueno, encontramos algunos problemas. Cada vez que aparece en rojo significa que teníamos un problema. Acá fue interesante esto, porque una de las cosas que me parece a mí que descubrimos, si alguno de los que está acá me corrige si no lo descubrió y me dice, no, estás mintiendo, dígamelo, pero yo creo que una de las cosas que descubrimos fue que el mismo diseño nos avisa cuando algo no va a funcionar, y también nos dice cuando tenemos que cambiar el camino que estamos siguiendo. El mismo diseño, ¿eh? Entonces, y fíjense, les voy a contar qué pasó acá, que fue re interesante, mírenlo después, pero alguien propuso arrancar el diseño adoptando un valor de RC. ¿No? Nadie sabe por qué. En realidad sí sabemos por qué. Es más, en ese momento lo contamos, acá se contamos. Después, en todo caso, yo lo recuperaré en algún momento y lo haré rápido el cuentito. Digo, se optó una RC de 10K, trabajamos, y en un momento trabajamos un montón, después finalmente para darnos cuenta que la RC no era cualquier valor. Tenía que ser una RC determinada, que nos había dado un momento, bueno, no me acuerdo cómo era, pero la cuestión es, bueno, a ver, sí, tendría que contar todo el diseño, no tengo el tiempo para contarlo, pero digo, la cuestión es que arrancamos adoptando la RC, y después finalmente la RC, adoptar ese valor no nos sirvió, y terminando calculando una RC que al final terminó en 10K, pero fue pura coincidencia. ¿Está bien? Así que bueno,
Bueno, entonces yo quería proponer un cambio a este diseño, pero antes tengo que explicar lo que dice Q por RD. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a proponer un cambio a este diseño y que va a ser muy sencillo. Este es el primer diseño, entonces yo voy a arrancar con el segundo diseño. Les digo lo que vamos a hacer. ¿Tienen ganas de hacer un diseño? Hey. Hola. ¡Sí, queremos! ¿Sí, tienen ganas o no? ¿Quieren que hagamos otra cosa? No, vamos con un diseño. Muy bien, porque nos van a pagar para eso ustedes, ¿eh? Porque no te responden, te No, respondí es yo. que les van a No pagar quieren, no te para esto. hablan, no nos quieren.